Muchísimas bendiciones, mis amados hermanos. Es para mí un enorme privilegio el poder estar aquí con ustedes y poder llevar esta palabra tan maravillosa, el cual me gustaría hablar un poco sobre el tema, el cual se ha titulado como Renovados en Cristo. Y luego continuamos con el título de Saulo el perseguidor versus Pablo apóstol de Cristo. La cita bíblica la podremos encontrar en Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 31. Y leeremos los primeros versículos, el cual la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de esta manera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algún hombre o mujer en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Teniendo un poco la ilustración de quién era Saulo. Saulo, la palabra de Dios en diferentes partes de la Biblia podemos encontrar esta hermosa biografía acerca de este hombre, el cual era un perseguidor de los cristianos. Él fue uno de los cuales estuvo en la muerte de Esteban. Vemos que Saulo es su nombre hebreo, el cual nació en Tarso. Era un judío, era un fariseo, era también un ciudadano romano. Fue uno de los mejores doctores de la ley. Según sus estudios, los estudios que él obtuvo fue teólogo, filósofo, hablaba en griego, latín, hebreo y arameo. Este hombre era un hombre muy importante, el cual podemos ver que según su nacimiento, él era uno de los hombres de los cuales había cumplido la ley, siendo circuncidado a los 8 días, siendo él judío, y también vemos como él, siendo un hombre muy preparado, siendo un fariseo, él tenía un celo enorme por lo que era su religión, en lo que él creía, que era siendo él judío. Vemos como en su biografía, en el capítulo 9, vemos como Saulo, él tenía una conspiración, él tenía aquellas ganas de ir y hacer desaparecer a todos los cristianos, en el cual él no tenía ninguna contemplación, porque según vemos en los primeros versículos de Hechos 9, del 1 al 2, aún las mujeres él las traía del camino. Y más adelante podemos ver cómo él va al sumo sacerdote y pide cartas para poder él ir a Damasco, a poder ir a sacar a todas esas personas que eran cristianas, a traerlas del camino. Y las cartas les fueron dadas porque era un hombre muy influyente, en el cual, yendo a camino a Damasco con sus hombres, dice la palabra de Dios que en los versículos de Hechos de 9, el versículo 3 y 6, estamos viendo que él tuvo un encuentro con alguien que él no se esperaba. Yendo en su caballo, vemos que se le aparece una gran luz, el cual decía unas palabras y le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él cae del caballo y vemos como esa luz resplandeciente lo deja cegado, y el cual él tiene ese enfrentamiento con nuestro Señor Jesucristo. Desde ahí vemos un cambio de Saulo, por el cual dice que queda ciego, y más adelante vemos como en Hechos capítulo 9, versículos del 15 al 16, es donde vemos que él empieza una nueva vida en Cristo.
¿Cómo ahora podemos aplicarlo a nuestra vida? Podemos haber tenido una vida o un pasado antes, pero cuando venimos a Cristo, todos Dios, tenemos un encuentro con Cristo y Dios es el que se encarga de cambiarnos. Eso es lo mismo que pasó en esta historia con Saulo. Después de esa caída de ese caballo, el cual tuvo esa enfrentación con Cristo y escuchó esas palabras que le decían, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Después de esa conversación, Saulo es transformado. Saulo tiene una nueva renovación, el cual él pregunta qué debería de hacer. Y el Señor Jesús le dice, vete a Damasco a la derecha, el cual un hombre llamado Ananías llegará y orará por ti. Ahí se te dirá qué es lo que tendrás que hacer. Y así fue. Vemos como más adelante un hombre llamado Ananías se le apareció en una revelación en el versículo 12 que el Señor Jesús le dice que vaya y que ponga manos sobre este hombre, el cual vemos que Ananías no quería ir, pues tenía miedo, porque él ya sabía los antecedentes que tenía Saulo, que era ese perseguidor que mataba, que encarcelaba a todos los cristianos. Pero Ananías obedeció la palabra de Dios y fue donde puso sus manos. Y desde ese momento que Ananías oró por Saulo, vemos cómo empieza una nueva vida en Cristo. Pablo, recibiendo el Espíritu de Dios, dice su palabra más adelante, desde Hechos 14, versículos 9 al 14. Pablo empieza un ministerio en el cual vemos que esta vida de este hombre se dedicó completamente a la vida en Jesús, el cual no volvió a hacer lo malo, sino que siguió el camino que Dios le había encomendado. Y según la investigación que he tenido hasta este momento, he visto que él fue uno de los fundadores de más iglesias en ese tiempo. Él fue uno de los que llevó a mucha gente el evangelio. Mucha gente fue también alcanzada por el testimonio que Pablo daba de su vida pasada, porque mucha gente le conocía que él había sido el perseguidor y luego se transforma en ser un apóstol, en siendo ese hombre ejemplar, ese hombre que solamente Dios pudo cambiar. Vemos cómo la mano de Dios estuvo con él desde ese momento que él tuvo esa aparición, desde que ese momento que él tuvo esa comunión con Dios, esa confrontación, su vida empezó a cambiar. Ahora en día es lo mismo con nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra vida debe de ser transformada y cambiada y asimismo poder llevar ese evangelio, porque eso es lo que nuestro Señor Jesús nos ha mandado, que llevemos ese evangelio a toda criatura, porque Dios no quiere que nadie se condene. Lejos de eso, Él quiere salvar a toda la humanidad, pero nosotros también tenemos ese gran trabajo de Pablo, el cual debemos de llevar esas buenas nuevas de salvación. A través de la Biblia podemos ver que Pablo fue uno de los que hizo milagros también y uno de los cuales escribieron muchas cartas en la Biblia, las cuales son las epístolas paulinas. Podemos ver los Romanos, Corintios, Gálatas, Filipenses, Tesalonicenses, Filemón, y todas estas cartas vemos cómo Pablo con esa entrega por el Señor Jesucristo y esa entrega a su ministerio, ese cambio, esa renovación que él hizo, que Dios hizo en él, podemos ver que él dedicó toda su vida a nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo te animo a que si hemos aceptado a Cristo Jesús, podamos nosotros también tener ese cambio que solamente viene de Dios. Que Dios te bendiga